clase anterior o el tema anterior que vimos, estuvimos hablando un poco acerca de la importancia que tiene Mateo al principio del Nuevo Testamento. No es que si estuviera en otro lugar no sería importante, pero es de resaltar que bajo la soberanía de Dios es que este evangelio es el que comienza con el Nuevo Testamento. Les hablaba acerca de todas esas veces que se menciona en Mateo, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y lo menciona al menos entre 10 y 11 veces directamente tal cual, pero también hay otras ocasiones en las que podemos ver que cita pasajes del Antiguo Testamento, que ahorita vamos a ver un ejemplo de ello, pero eso nos lleva a entender que uno de los propósitos de Mateo al escribir su evangelio era traer muy vivo todavía el Antiguo Testamento, es decir, ser ese enlace, esa bisagra, esa unión en el que está terminando el Antiguo Testamento y Mateo comienza, o el Nuevo Testamento comienza con Mateo y nos trae a la memoria o a la mente y sobre todo a los judíos todo lo que ellos tenían como promesas, todas esas profecías acerca de aquel Mesías que iba a venir a salvarlos, de aquel rey que estaba prometido también, y les hablaba de la importancia de que Mateo comienza diciendo el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pues fueron a ellos dos a quienes se les hicieron principalmente unas promesas muy directas en cuanto al Mesías y también en cuanto al rey que iba a venir a Israel. Entonces a David le dice que de su descendencia iba a haber un rey que reinaría para siempre, y en el caso de Abraham dice que de su simiente, o en su simiente, mejor dicho, bendecería a todas las familias de la tierra. Les hablaba también de esto ya la semana pasada, que es muy interesante la forma en que termina Mateo. Acompáñenme a Mateo capítulo 28, por favor. Vamos a ver de qué manera termina Mateo, y esto nos va a dar una idea por qué es que Mateo estructuró su evangelio de la forma en que lo hizo. Mateo 28, vamos a ver lo que dice a partir del verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿En qué es donde se enfoca, entre otras cosas, pero un enfoque muy claro de Mateo? Es donde dice, verso 19, por tanto, id y haced discípulos. El hecho de que Mateo tome estas palabras del Señor Jesús para plasmarlas en su evangelio, el id y haced discípulos, nos enseña que Mateo está enfocando la enseñanza. Que es hacer un discípulo? Es tomar a alguien, enseñarle, instruirlo, aconsejarlo, exhortarlo, disciplinarlo también si es necesario. Entonces, cuando menciona hacer discípulos, lo está enfocando directamente a la enseñanza, a tomar a alguien y capacitarlo. Y después, al final, al principio del verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nuevamente Mateo resalta la importancia de la enseñanza. Y les decía entonces que yo creo que Mateo tenía en mente estas instrucciones del Señor Jesús cuando les dice hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he mandado. Con esto en mente, pienso yo que Mateo estructuró el evangelio de la forma en que lo hizo. Les decía que él hizo lo que es un intro, la introducción a su evangelio, después el outro, es decir, la forma en que termina su evangelio, pero en medio de estas dos secciones, él hizo 5 bloques, y esos 5 bloques comienzan con una narrativa, es decir, comienza diciendo, y entonces Jesús fue y llegó y una persona se acercó, y después termina ese bloque con un discurso o una enseñanza o instrucciones. Así cada uno de esos 5 bloques. Viene una narrativa, después un discurso que puede ser una enseñanza o instrucciones, y hay un pequeño puente donde dice, y cuando Jesús terminó estas palabras, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó estas parábolas, y entonces comienza un nuevo bloque. Yo creo que eso es lo que tenía en mente Mateo. Ninguno de los otros evangelistas, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, mencionan esto de hacer discípulos. No es que el Señor Jesús no lo haya dicho, sino que el enfoque de estos evangelistas es otro, no va dirigido tanto a la enseñanza. Por ejemplo, tanto Marcos como Lucas dicen id y predicad el evangelio. Eso es algo que también mandó el Señor Jesús,
Pero volviendo a lo que Mateo suponemos que tenía en mente, era a esas instrucciones del Señor Jesús en cuanto a ser discípulos, y por eso es que él hace su evangelio de esta forma. Entre otras cosas, nos presenta también al Señor Jesús como aquel Moisés o nuevo Moisés de cuando Moisés dice que Dios levantaría a un profeta, dice como yo, y a él escúchenlo, él les dirá todo lo que Dios quiere. Y Mateo comienza el primer discurso del Señor Jesús o enseñanza del Señor Jesús que menciona Mateo es cuando sube al monte, lo que es conocido como el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte. Y esto nos muestra un paralelo con Moisés, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley y después las comparte al pueblo. Entonces yo creo que a los judíos les venía esa imagen cuando ven al Señor Jesús sentado en el monte hablando de la ley de Dios, y de alguna forma ellos tenían en su memoria, no vívida, es decir, no algo que ellos hayan atravesado, sino algo que sabían que sus ancestros les habían contado de lo que había hecho Moisés, y que claro también lo tenían en sus escrituras. Entonces, son las formas en las que Mateo comienza su evangelio. Vamos a ver solo unos pequeños ejemplos de lo que les decía que Mateo cita para que se cumpla lo dicho por el profeta. Regresemos por favor a Mateo capítulo 1, y a partir de aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo Mateo menciona eso, ¿no? Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho. Mateo 1, verso 22, dice lo siguiente: todo esto aconteció, todo esto a qué se refiere, al nacimiento del Señor Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y entonces cita, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces aquí no solamente dice que esto sucedió, sino menciona cuál era la profecía para tener esa comparación. Está hablando de que María era una mujer virgen, y después dice, y esto sucedió para que se cumpliese que de una virgen nacería el Mesías, el que iba a ser el Salvador de Israel. Después en el capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo, para que se cumpliese, perdón, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Nuevamente cita esa profecía de Egipto llamé a mi hijo, y lo que acaba de narrar un poquito antes Mateo es que José y María se llevan al niño Jesús, todavía era un niño, se lo llevan a Egipto a estar allá refugiados mientras pasaba aquella matanza que había ordenado Herodes. Entonces dice que todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía de Egipto llamé a mi hijo. Y vean después lo que dice en el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces nuevamente cita que hubo un evento que cumplía lo que estaba profetizado, y menciona la profecía. Dice que Raquel llora a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque hubo una matanza terrible en Israel de todos los niños menores de 2 años. Entonces vemos nuevamente cómo cita una profecía que se está cumpliendo en el Señor Jesús, y dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Llevamos hasta aquí tres, es Mateo 1:22, Mateo 2:15, Mateo 2:17. De aquí mismo en Mateo 2:23 hay otra de esas menciones. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahí vemos nuevamente cómo cita una vez más la profecía, y les mencionaba que esta es una profecía un poquito curiosa, entre comillas, porque dice que habría de ser llamado Nazareno, pero resulta que en el Antiguo Testamento, si uno va a la cita de donde está mencionando Mateo esta profecía, dice que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. No menciona que había de ser llamado Nazareno, no así, no literalmente, pero les decía que vástago, esa palabra vástago,
viene de una palabra en hebreo que es Natzer, y Natzer se deriva entonces de Nazaret y Nazareno. En otras palabras, que que el Señor Jesús iba a ser llamado un vástago o un retoño, en este caso de Isaí. Les mencionaba hace un momentito que hay una profecía en cuanto al rey David, que iba de su descendencia iba a nacer un rey que reinaría para siempre. Y el papá de David se llama Isaí, por eso es que dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, es decir, de la descendencia de Isaí, que después sería el rey David, el rey Salomón, y seguimos hasta el Señor Jesucristo. Entonces, esta profecía o esta cita que hace ahí, que habría de ser llamado Nazareno, era que habría de ser llamado un renuevo o un descendiente, en este caso, del rey David. Entonces, se los comparto porque si ustedes van a Isaías 11:1, creo que es donde menciona esta profecía, no van a ver que diga que iba a ser llamado Nazareno, sino que iba a salir un vástago de Isaí, y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Entonces a eso se refiere, ¿sí? Entonces por eso se los comparto. Después encontramos en Mateo 4:15, si gustan apuntarlo. Ya no vamos a ver los demás para agilizar un poco el tiempo, pero Mateo 4:15, anótenlo, también hay el cumplimiento de una de estas profecías. Desde el 14, Mateo 4:14, y a partir del 15 está la profecía. Después en Mateo 8:7, nuevamente encontramos esta frase donde dice que sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Después en Mateo 12:17, ahí nuevamente encontramos algo similar, Mateo 12:17. Otra está en Mateo 21:4, Mateo 27:9 y Mateo 27:35. Posiblemente haya más, pero solamente estoy mencionando algunas para tener en cuenta, ¿sí? Y bueno, otra de las cosas que quería mencionar un ejemplo, les dije que les iba a dar un ejemplo, que aunque no dice esto aconteció para que sucediese, pero vamos a ver cómo Mateo cita también el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Vamos a Mateo 3. Y miren lo que dice el verso 3. Está hablando Mateo de Juan el Bautista. Mateo 3:3 dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, aunque no dice esto sucedió para que se cumpliese, pero sí vemos cómo dice, este Juan el Bautista también estaba profetizado que él había de venir a dar este mensaje, ¿no? Dice, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, Mateo dice que Juan es el cumplimiento de esa profecía. Y como vamos a encontrar también otras que nuevamente Mateo menciona acerca de el cumplimiento, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver lo que les decía, esos 5 bloques que están envueltos entre el intro, la introducción y luego el final del Evangelio de Mateo. La introducción comienza obviamente en el capítulo 1, verso 1, y concluye en el capítulo 2, verso 23. En estos dos capítulos lo que encontramos es la genealogía del Señor Jesucristo, su nacimiento y su infancia, que es cuando va a Egipto, ya habla de su infancia. Si recordamos, dice que Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años según el tiempo que había indagado de los magos. Es decir, Herodes creía que el Señor Jesús en aquel tiempo, siendo todavía un niño, podría estar rayando los 2 años y de los 2 años para abajo. Entonces Herodes, para no fallar, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces ya no estaba, incluso se cree que cuando los magos llegan a ver al Señor Jesús, ya no lo encuentran en el pesebre, como muchas veces lo vemos en las representaciones, ¿no? En los nacimientos está el Señor Jesús en el pesebre y llegan ahí los magos. Muy posiblemente no haya sido así, porque incluso dice la Biblia que cuando los magos llegan, dice, entran a la casa, y entrando a la casa vieron al niño y le adoraron. Entonces, ¿qué entendemos? Que ya no estaba en el pesebre, lo cual quiere decir que ya se había aliviado a María, había pasado algún tiempo, que incluso ya estaba el Señor Jesús en una casa, y entonces es ahí donde se nos narra esa infancia o esa pequeña parte de la infancia del Señor Jesús. Entonces el intro abarca eso, su genealogía, su nacimiento y su infancia. Después el bloque 1, el primer bloque ya en cuanto a las enseñanzas,
comienza en el capítulo 3, verso 1, con una narrativa. Comienza diciendo así: en aquellos días vino Juan el Bautista, y comienza a narrarnos Mateo todo lo que sucede a partir del bautismo de Juan, y lo que nos menciona en este primer bloque es básicamente el bautismo, y la tentación y la predicación del Señor Jesucristo. Son tres cosas que menciona en este primer bloque: el bautismo, su tentación y la predicación, o el discurso, ¿no?, que les mencionaba que él da. La narrativa, lo que nos narra Mateo de lo que está sucediendo, está desde Mateo 3:1 hasta Mateo 4:25, que están, por ejemplo, si es que su Biblia tiene estos títulos, dice: predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, tentación de Jesús. Y después, a partir del capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente. Bueno, es decir, el título dice: Jesús principia su ministerio. Es decir, ahí viene el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Y a partir del capítulo 5, verso 1, comienza ese discurso, toda esa enseñanza que trae el Señor Jesús, y que concluye en el capítulo 7, verso 27. Si gustan apuntarlo, bueno, pueden hacerlo. Entonces, el discurso abarca del capítulo 5 hasta el capítulo 7, verso 27, y son dos temas principales. Uno es las bienaventuranzas, y después lo que se conoce como el Sermón del Monte, donde enseña muchas cosas el Señor Jesús. Como un pequeño paréntesis, la forma en que vamos a estar estudiando Mateo es justamente así. Vamos a estudiar el intro, que ya estuvimos viendo un poco. Vamos a estudiar el primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, hasta el quinto bloque. Y por último, lo que sería la finalización del Evangelio, que nos narra acerca de la crucifixión del Señor Jesús, su resurrección y la comisión que le da a sus discípulos. En total, sin contar la clase de hoy, vamos a ver 7 clases, primeramente Dios, donde vamos a estar viendo los 5 bloques y las dos etapas, ¿no?, por decirlo así. Bueno, y el puente, esto es bien interesante. Así como Mateo menciona muchas veces: esto sucedió para que se cumpliese, vean también el puente que hace Mateo. Cada vez que va a comenzar un nuevo bloque, lo une con este puente que encontramos en Mateo 7. Acompáñenme a Mateo 7, versos 28 y 29. Vean lo que dice aquí: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vean cómo termina Mateo haciendo énfasis nuevamente en la enseñanza. Dice: porque les enseñaba. Ahora vean cómo comienza este bloque. Si regresamos un poquito antes a Mateo capítulo 5, verso 2, dice lo siguiente: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Fíjense cómo Mateo nuevamente nos quiere enfocar claramente que está hablando acerca de la enseñanza. Dice: abriendo su boca les enseñaba, Mateo 5:2, y después en Mateo 7:29, dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero el puente, propiamente hablando, es cuando dice: y cuando terminó Jesús estas palabras. A partir del capítulo 8, verso 1, comienza el segundo bloque. Si gustan apuntarlo. Y este bloque abarca desde el capítulo 8:1 hasta el capítulo 11:1. No sé si recuerden que ahora que hemos estado estudiando de cómo interpretar las escrituras, no, todavía no les menciono eso, ya me acordé que eso lo vamos a ver el próximo martes, pero les doy un adelanto. Parte de lo que vamos a ver el martes es de qué forma fue dividida la Biblia, tanto en capítulos como en versículos. Y en el caso de los versículos, quien dividió la Biblia en versículos y en capítulos también, como que no siempre fue muy atinado a la hora de dividir los capítulos y los versículos. Y esto que vamos a ver aquí es un ejemplo de ello: cómo es que de repente parece que un capítulo debería terminar un poco antes y en algunas ocasiones terminar un poco después, sobre todo viendo la forma en que Mateo estructuró su evangelio, ¿sí? Entonces el puente, les decía, es Mateo 7, 28 y 29. Después el segundo bloque comienza en Mateo 8:1 y acaba en Mateo 11:1. La narrativa, todo lo que nos va a narrar Mateo, comienza en Mateo 8:1 y termina en Mateo 10,
4. A partir del 8 dice que Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, después gente que se acerca al Señor Jesús para seguirlo, Jesús calma la tempestad, los endemoniados gadarenos, Jesús sana a un paralítico. Es decir, en esta narrativa Mateo se enfoca mucho en milagros o sanidades o señales que hizo el Señor Jesús. Y todas estas señales y milagros, Mateo los concluye en el capítulo 10, verso 4. Y a partir de Mateo 10:5 comienza el discurso. Este discurso lo conocemos como la misión de los discípulos. A partir de Mateo 10:5 comienza un discurso acerca de la misión de sus discípulos y les da muchas instrucciones. De hecho, la forma en que concluye este bloque, lo que le estamos llamando puente, el puente, está en Mateo 11:1 y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Nuevamente aparece la palabra enseñar o enseñanza por parte de Mateo. Aquí lo que les decía, a mi parecer, este verso 1 tendría que haber sido parte del capítulo 10, es decir, el final del capítulo 10, pues dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. Y lo que vimos un poco antes es que el Señor Jesús precisamente iba a instruir a sus discípulos. Entonces, para mí el capítulo 11 tendría que haber comenzado donde está el versículo 2. Pero bueno, son solamente datos que quedan ahí, ¿no? Y entonces el puente número 2 es cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos. El bloque 3 comienza en Mateo 11:2. Eso es lo que les decía. Es curioso que uno pensaría que el bloque 3 tendría que comenzar en el verso 1, pero curiosamente comienza en el 11:2. El bloque 3 comienza en Mateo 11:2 y concluye en Mateo 13:53. Todo este bloque lo podemos titular La sabiduría del reino de los cielos. No sé si les di los títulos de los otros, creo que no. El bloque 2 sería discipulado y la misión de los apóstoles. Discipulado y la misión de los apóstoles es el nombre del bloque 2. El nombre del bloque 3 es la sabiduría del reino de los cielos. ¿Por qué lleva este título? Porque lo que es el discurso va el Señor Jesús a mencionar parábolas acerca del reino. Ahorita vamos a ver unos títulos. La narrativa comienza en Mateo 11:2 y concluye en Mateo 12:50. Nos narra en el capítulo 12 cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo y se enojan los fariseos y tienen ahí una discusión con el Señor Jesús. Nos narra Mateo que el Señor Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca. En fin, hay algunas cosas que menciona aquí Mateo. Y el discurso comienza en el capítulo 13, verso 1. Ahí es donde comienza el discurso o las enseñanzas. Y entonces, aquí cómo podemos ver que nuevamente Mateo se enfoca en las enseñanzas, porque dice en el verso 3, Mateo 13:3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, y comienza a platicar o a enseñar la parábola del sembrador. Pero vean lo que dice en el verso 10, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, es decir, a ustedes, le está diciendo a los discípulos, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino. En otras palabras, habría gente que oía, pero no entendía. Pero uno de los propósitos de las parábolas era para los que sí entendían, pudieran conocer los misterios del reino. Entonces, el Señor Jesús les iba a hablar acerca del reino. Por eso este bloque lleva por título la sabiduría del reino. Y todo el capítulo 13 está hablando de parábolas. Son parábolas y todas acerca del reino. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura, ¿qué otra explica la parábola de la cizaña? Después nos habla del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Todas estas parábolas
tienen el enfoque de que está hablando acerca del reino. Después, ya con el pasar de los días que estemos estudiando, vamos a ir viendo todo esto, pero ahorita solamente es una pasada muy rápida, ¿sí? Y bueno, el puente número 3, donde concluye el bloque 3, concluye en Mateo 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Nuevamente yo pienso que ahí tendría que acabar el capítulo 3 y comenzar el 14, pero bueno, ya está así, ¿no? Y después el bloque 4 comienza en Mateo 13:54, donde dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera, y comienza una nueva narrativa, nos comienza a narrar Mateo nuevas cosas. Este bloque 4 lo podemos titular como la forma de la iglesia. Bloque 4, la forma de la iglesia, y abarca desde el capítulo 13, verso 54, hasta el capítulo 17, verso 27. Es lo que abarca todo el bloque. La narrativa abarca del verso 13:54, desde el capítulo 13, verso 54, hasta el capítulo 17, verso 27. Ahí concluye la narrativa y a partir del capítulo 18 viene el cuarto discurso. Viene el discurso nuevamente y vean lo que dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eh, eh, la respuesta, o decir lo que sucede a causa de esa pregunta, es que el Señor Jesús comienza a enseñarles. Los discípulos le hacen una pregunta y de ahí comienza un discurso del Señor Jesús a enseñarles también en cuanto a esta situación. Y la forma en que podemos titular este discurso es Viviendo en el reino y la iglesia. Viviendo en el reino y la iglesia, que es todo el capítulo 18. El Señor Jesús nos va a enseñar de qué manera debemos conducirnos, tanto siendo parte del reino de Dios, pero también siendo la iglesia del Señor Jesucristo. Y el puente número 4, la forma en que concluye este bloque, está en el capítulo 19, verso 1. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ven nuevamente, hace mención Mateo acerca de eso. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y sigue narrando. El quinto bloque, el bloque número 5, comienza entonces en Mateo 19, verso 3 y concluye en Mateo 26, 1. El quinto bloque comienza en Mateo 19, 3 y concluye en Mateo 26, 1. La narrativa inicia en Mateo 19, 3 igual, pero concluye en Mateo 22, 46. Ya vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Ahorita les digo, solamente les estoy dando la estructura. Y bueno, no me adelanto, les terminamos de establecer los bloques y ya después les explico un poquito, ¿sí? Lo que es el discurso comienza en Mateo 23, 1. Ahí comienza el discurso. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Pues era una silla, es considerado una silla, un lugar alto, desde donde el que iba a enseñar se sentaba para que toda la gente lo pudiera ver, y él estando en alto comenzaba a enseñarles. Lo que va a hacer aquí el Señor Jesús es comparar lo que estaba haciendo en cuanto a la enseñanza. El bloque 5, el título es Preparación para el juicio. Bloque 5, preparación para el juicio. El discurso comienza en Mateo 23, 1 y el título del discurso son Aflicciones y peligros y el juicio por venir. Repito, el título del bloque es Preparación para el juicio. La sección del discurso es Mateo 23, 1 hasta el 25, 46. Y el título de este discurso es Aflicciones y peligros y el juicio por venir. Y el puente lo encontramos en Mateo 26, 1. Mateo 26, 1
Dice, fíjense qué interesante que como este es el último bloque, vean la forma en que lo termina Mateo. Dice, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, ya no dice estas palabras, estas parábolas o de dar instrucciones. Aquí dice que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, a partir de aquí vamos a comenzar con lo bien. El Señor Jesús acabó de decir todo esto y ahora viene ya lo que es la finalización del Evangelio. Entonces, Mateo 26:1 es el puente o la finalización del bloque 5. Y la finalización del Evangelio es a partir de Mateo 26:2 hasta Mateo 28:20. Esta conclusión del Evangelio es de Mateo 26:2 a Mateo 28:20 y la podemos titular Crucifixión, Resurrección y Comisión. Crucifixión, resurrección y comisión. Voy a repetir los títulos por si a alguien se le pasaron. El intro, la introducción al Evangelio, es genealogía, nacimiento e infancia. Esa es la intro. El bloque 1 es bautismo, tentación y predicación. El nombre del discurso o de la sección del discurso del bloque 1 es Bienaventuranzas y Sermón del Monte. Ese es el título del discurso del bloque 1, Bienaventuranzas y Sermón del Monte. Bloque 2, título del bloque 2, Discipulado y Misión. El título del discurso del bloque 2 es Misión de los discípulos. El bloque 3, el título es La sabiduría del reino de los cielos. El título del bloque 3, La sabiduría del reino de los cielos. Y el título del discurso, Parábolas del reino. Bloque 4, La forma de la iglesia. Título del bloque 4, La forma de la iglesia. Y el título del discurso, Viviendo en el reino y en la iglesia. Yo lo puse Viviendo en el reino, diagonal, iglesia, porque va muy de la mano, ¿no? Viviendo en el reino, diagonal, iglesia. Bloque 5, preparación para el juicio. Título del bloque 5, preparación para el juicio. Y el discurso, el título del discurso es Aflicciones y peligros y el juicio por venir. Aflicciones y peligros y el juicio por venir. Y el título de la finalización del Evangelio, o el outro, o como ustedes le hayan puesto, es Crucifixión, Resurrección y Comisión. Esos son entonces los 7 espacios en los que Mateo divide su Evangelio. Y les decía hace un momentito que, bueno, les iba a comentar, después ya no lo hice, pero ¿por qué es importante mencionar todo esto? Que a lo mejor hoy no trae como una enseñanza profunda en cuanto al Señor Jesús o algo que quede en nuestra vida, que yo espero que sí, todo eso es importante, pero algo que está en mi corazón al mencionar todo esto, es porque con esta estructura, e incluso si ustedes mismos de aquí a la próxima semana, el próximo jueves, que nos volvamos a reunir en cuanto a los evangelios, el martes Dios mediante nos vemos para interpretando las escrituras, pero de aquí al próximo jueves, si ustedes leen Mateo con esta estructura, es un poco más entendible porque nos vamos a dar cuenta dónde comienza la narración, lo que nos está narrando Mateo. Y llegó Jesús y vinieron a él y le preguntaron y le dijeron y se acercó un hombre, y después dónde comienza su enseñanza. Entonces Jesús les enseñaba diciendo, se sentó en el mar para decir, bueno, cerca de la orilla del mar. Y entonces vamos a ver cómo va a ser más fácil entender a Mateo cuando vemos cómo está estructurado y no como a veces lo lee uno de corrido y realmente, al menos en mi caso, no llego a entender pues todo lo que dice ahí. Entonces de esta forma nos va a ayudar. Les aconsejo que lo lean
A lo mejor no da tiempo de leer todo Mateo, pero sí que puedan ir dándose cuenta de esos. Busquen las citas que les di, vean dónde comienza un bloque, dónde termina el otro, dónde está el puente cuando Jesús terminó estas parábolas. Todo eso va a ser de mucha ayuda. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a ver el intro y el primer bloque. Yo creo que el intro nos va a llevar ya poco tiempo, pues ya hemos hablado mucho acerca de la genealogía, del nacimiento, ya nos tocaría ver solo un poquito por ahí un recordatorio, que incluso ahorita vimos también un poco de la infancia del Señor Jesús, y nos vamos a enfocar ya en el primer bloque. Yo esperaría que nos diera tiempo de ver un bloque por reunión, pero pues no sé, hay mucho material en esos bloques, muchísimo material, entonces pienso que nos va a llevar más de una reunión por bloque, pero bueno, creo que no hay prisa, creo que es mejor desmenuzarlo bien para poder entender de la mejor manera, y ya lo estaremos viendo entonces en las próximas reuniones. Guarden esos apuntes, si es que no pudieron tomar algún apunte por cualquier cosa, pídanme el audio, me han pedido el audio y se los envío a veces así sin editar, porque de repente para editarlo y subirlo a YouTube me lleva más tiempo, pero si gustan que se los envíe, se los paso así sin editar, y ya aunque después se oyen ahí las despedidas y los hermanos, hermanas que comentan, ya ustedes ya nada más les saltan esa última parte, ¿no? Pero si es el caso, el audio se los puedo enviar hoy mismo, quien lo quiera así, ya para subirlo a YouTube, pues ya me tardo un poquito más, pero si les interesa, se los puedo enviar para que le den una repasada por si algo por ahí no apuntaron, ¿sí? Bueno, ya se va a terminar el tiempo, ya va a concluir la reunión. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos vemos el martes, primeramente Dios,